Hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte. Acordaros de que en la primera parte hicimos la compra de los componentes de esta placa base X79 Hinsha. Vamos a utilizar almacenamiento SSD y como principal vamos a utilizar un M.2 NVMe, este King Spec. Aquí lo veis, este crucial que está puesto en un adaptador. También podemos utilizar almacenamiento secundario, los discos rotativos, que no hay ningún tipo de problema. Estos pequeñitos de portátil los podemos reciclar. Vamos a utilizar esta tarjeta gráfica, la 1030, la 1660. También vamos a hacer pruebas con una 1650, con esta Shapire, con una Radeon, a ver qué tal funciona. Pero el montaje lo vamos a hacer con la 1660. Vamos a utilizar también un ventilador, pasta térmica y todo lo vamos a meter en este gabinete, en este Mac Duo. Es muy económico, lo compré por apenas 24 euros. Es una placa base MATX. Y venga, vamos a ver lo que contiene este kit. Es un combo, como vimos en el primer vídeo. La memoria RAM, 16 GB. Esta plaquita, que es la primera que vamos a poner en el gabinete, en la semitorre. Bueno, aunque es una torre micro ATX. Aquí vemos un cable de SATA, pasta térmica con los tornillos de poner la CPU. Y bueno, viene bien protegida. La verdad es que viene bastante bien. Creo que venía con un pin doblado de conectar los USB. Pero bueno, no hay mayor problema. Se pone bien y no hay ningún problema. Bueno, aquí podéis ver la diferencia, como os comentaba antes, de las placas base. Esta es una ATX en toda regla, como la podéis ver ahí. Esta One and She. Y esta es una micro ATX que es mucho más pequeñita. Luego habría una más pequeñita que sería mini ITX. Pero bueno, para que os hagáis una idea, por eso he cogido este gabinete que es más pequeño, que no entraría la One and She, no entraría en este gabinete. Bueno, como podéis ver, los agujeros, tanto los agujeros de soporte como los puertos es un estándar, es lo mismo, es la misma distancia, como podéis comprobar ahí. Así que simplemente tenemos que elegir el gabinete respecto a la placa base que vamos a meter. Si es una placa base como la que estamos viendo, como es micro ATX, pues elegiríamos un gabinete pequeñito. Aunque yo siempre os recomiendo un gabinete ATX, porque vais a poder meter placas base mini ATX y ATX y vais a tener mucho más espacio para los cables y va a quedar todo mucho más bonito. Bueno, aquí estamos viendo la placa base, tiene puertos SATA 3.0 y 2.0, muy importante este detalle. Esto también lo vamos a tener en cuenta, cómo conectar los pins del frontal. Y como os comentaba, ahí vemos SATA 3.0 y 2.0. Uno es a 6 GHz, a 6 gigabits por segundo y el otro son 3, es la mitad. Aquí veis el puerto M.2, que es muy fácil, muy sencillito de poner. Tiene un PCI Express también de por 4, el de por 16 para tarjeta gráfica. Esto viene muy bien porque podemos utilizarlo para poner un adaptador, como lo veis ahí en pantalla, para poner otro disco M.2. Este no lo podríamos poner porque nos pegaría ahí. Habría que recortar esa parte porque solo utiliza el X4, no utiliza todo. Pero bueno, como os habéis visto en el vídeo, podéis comprar estos adaptadores. Este habría que cortarlo por aquí para que funcionara, ya que eso no lo utiliza. Habría que cortar por ahí para poderlo y que no molestara. Bueno, aquí podéis ver el CPU fan. Todo esto lo vamos a memorizar para luego cuando hagamos el montaje donde lo tenemos que poner. Ahí vamos a poner la alimentación también de la CPU que va ahí. Vamos a ver aquí abajo también los puertos que trae, que son los normales y los habituales. USB 3.0, los USB del frontal. Ahí podemos ver el Clear CMOS para borrar la BIOS si nos hemos equivocado, hemos hecho algo mal. Ahí veis, como ahí tenéis las indicaciones que vienen ahí escritas. Bien, vamos a sacar ahora el gabinete. Aquí veis cómo viene protegido, es un gabinete muy pequeñito. Esos agujeritos son para poner el disco SSD. Trae dos ventiladores RGB fijos que no tienen simplemente iluminación. Son fijos, van a estar siempre funcionando, no tienen ningún tipo de control ni nada. Es un gabinete muy económico y tampoco se le puede pedir mucho más. Ahí trae dos puertos USB.
Ahí veis el metacrilato que viene, no es cristal templado, evidentemente por ese precio. Y ya os digo que es muy bonita porque luego funciona bien, funciona bien, tiene una buena refrigeración. Eso sí, es pequeñita, ocupa poco espacio, pero luego es un poco complicado poner los cables y hacer las cositas ahí dentro. Bueno, ahí veis el ventilador, tampoco trae un ventilador, solo trae los dos ventiladores principales de entrada de aire, no trae ningún ventilador de salida de aire. Bueno, ahí veis cómo hay que ponerla con los tornillos. Como os decía antes, es un estándar, no va a haber ningún tipo de problema. La fuente de alimentación igual. Todas las fuentes de alimentación ATX tienen las mismas medidas y van a entrar bien. Bueno, ahí estáis viendo los cables del panel frontal, que luego los vamos a ver en más detalle. Ahí estáis viendo cómo se colocan los discos HDD y el almacenamiento SSD, los discos de estado sólido. Aunque si los colocamos como vienen en el dibujo, vamos a quitar un poquito de entrada de aire porque los vamos a colocar justo por delante de los ventiladores. Bueno, vamos a quitar ahí los tornillos que vienen aquí para poner, tanto para los discos como para sujetar la placa base. Ahí vienen, creo que tiene tres tipos de tornillos. Ahí trae otros dorados por si no nos coincide, pero ya os digo que sí van a coincidir. Porque todas las placas son un estándar y los agujeros están todos en el mismo sitio. Bueno, ahí veis los conectores que son del panel frontal, el USB, el USB 3.0 y los de encendido y apagado y los LED. Bueno, pues como os comentaba, ahí lo vamos a sujetar con estos tornillos. Todas las placas ATX, mini ATX, tienen la misma posición. Es un estándar, o sea que nos va a coincidir y por eso no nos tenemos que preocupar. Simplemente saber que cuando compramos una caja, un gabinete, tiene que ser acorde a la placa base que vamos a comprar. Porque como podéis ver, esta es justa. Si fuera un poquitito más grande ya no entraría. Pero claro, ya entonces ya no sería micro ATX, sería ATX. Bueno, la presentamos primero para que no haya ningún tipo de problema y veis cómo nos coinciden bien los agujeros. Tiene inclusive un poquito de margen para poderla mover. Ahí vemos cómo se coincide muy mal, así que vamos a poner los de aquí abajo. Ese de ahí estaba torcido, el del M.2. Pero bueno, no hay problema en poner cuatro tornillos y sujetarla bien. Bueno, vamos a hacer una idea de más o menos por dónde vamos a poner los cables, sobre todo los del panel frontal. Esta caja, como sabéis, es pequeñita, así que tampoco va a haber mucho sitio por donde ponerla. Por la parte de atrás no nos va a entrar, así que lo normal sería bajarla por aquí o pasarla por ahí detrás por ese agujerito, pero no me va a llegar el cable. Así que lo más seguro es que tenga que ir por fuera. Se pueden coger con unas bridas para que quede un poquito mejor y no quede nada suelto. Y bueno, nos hacemos una idea por dónde tenemos que llevar los cables. También los de la fuente de alimentación, también muy importante saber por dónde los tenemos que llevar para que quede bien y no interrumpa el flujo de aire. Ahí vemos el conector, como os dije antes, no lleva ningún tipo de control ni nada. Va a una velocidad fija a ese puerto moles de la fuente de alimentación, van a esos dos ventiladores, que son los que van a meter el aire frío dentro del gabinete. Bueno, pues esto no sé por qué viene así, pero bueno, hay que doblarlo hacia adentro, miramos dónde están, cuál es la parte de dentro y cuál es la parte de fuera y lo doblamos. Lo suyo sería quitarlo, pero yo creo que esto será para doblar. Ya sabéis que si hay algo que no está bien o me equivoco, ponéis el minuto en el que se hace y en los comentarios me podéis poner vuestra explicación. Yo en el minuto tal habría hecho esto o yo en el minuto tal. Muy importante poner el minuto en el cual meto la pata para poder rectificar y que la gente pueda aprender. Bueno, pues doblamos eso. Los PS2 no los voy a tocar porque no los voy a poner. Miramos bien por dónde tienen que ir. Con la parte de fuera y con la parte de dentro y luego eso va a presión. Hará un pequeño ruido ahí según lo vamos encajando. Hay que apretar. Unos entrarán más flojos, otros entrarán más duritos, pero eso va a presión. Bueno, ahí veis que he puesto la sujeción
del ventilador simplemente lo he puesto para coger bien la placa base y no estropearla. Podemos utilizar eso para cogerla por ahí. Luego lo quitamos y no pasa nada, pero para cogerla y trabajar con ella nos puede venir bien. Bueno, vamos a quitar la parte de atrás también. Para ver cómo vamos a pasar los cables por la parte de atrás. Es una caja compacta, es pequeña, como ya os he venido repitiendo. Lo suyo sería comprar una un poquito más grande, pero si no tenemos espacio, la solución son los gabinetes o las cajas de PC mini ATX o micro ATX. Pero siempre que podáis, yo me compraría mejor una ATX para trabajar con mucha mejor soltura y que tenga mejor refrigeración la placa base y el procesador. Bueno, vamos a pasar los cables para que no nos molesten por atrás. Cada uno esto independientemente de la caja que compremos, pues lo pondremos de una manera o lo pondremos de otra. También hay kits, podemos quitar esto y comprar otros kits porque esos ventiladores salen. La tapa de delante se quita y los podemos sacar por si queremos comprar algunos RGB que vayan sincronizados. Como vamos a ver más adelante, que tenemos dos ventiladores RGB sincronizados y en este caso podríamos poner hasta 4 ventiladores. Los dos frontales, el del radiador de la CPU y el de salida de aire caliente del gabinete. Podrían ir los 4 ventiladores sincronizados. Bueno, pues ya tenemos ahí todos los cables sacados para que no nos molesten. Como podéis ver, lo suyo es bajarlos por ahí, cogerlos con una brida, que tienen ahí esas cositas para cogerlo con una brida y que vayan todos bien. Aunque luego va puesto la tapa ahí, no se va a ver, pero bueno, conviene dejarlo todo curioso para que no se nos mueva o pase cualquier cosa. Lo suyo es ponerlos así planitos, que vayan no pueden ir montados uno encima de otro, porque va a generar más espacio del que tenemos. Lo suyo es que queden así. Luego cogerlos con una brida y que vayan planos todos por ahí para que no molesten luego al cerrar la tapa esa. Pero bueno, eso ya va a depender de la habilidad y la maña que tengáis cada uno. Eso quedaría así, luego quedaría así tapado. Como podéis ver ahí la tapa tiene un saliente en el cual puede entrar un poquito más los cables. Y va a cerrar sin ningún problema. Bueno, vamos a limpiar ahora lo que es la chapita del procesador. Vamos a utilizar alcohol isopropílico o alcohol de 96. Se recomienda usar el alcohol isopropílico que no el de 96. Daros cuenta que el alcohol de 96 partes son alcohol y 4 son de agua. Le estaríamos metiendo 4 partes de agua por 96 de alcohol. Y el isopropílico es que ni siquiera es un alcohol etílico, es como un compuesto químico, con lo cual no va a haber agua y va a ser bastante mejor que el alcohol de 96 que tengamos en casa. Bueno, simplemente es un pequeño detalle y ahí podéis ver el procesador, el E5-2690, de frecuencia base 2,9 GHz. Bueno, vamos a ver ahora el ventilador. Ahí podemos ver que la CPU Power pone 130 vatios, eso es el TDP. Quiere decir que este disipador es capaz de absorber los 130 vatios que genere. Yo no recomiendo este tipo de disipadores de 3 headpipes, mínimo de 4. Mínimo 4 en vez de 3. Lo ideal sería 4, aunque este es suficiente. Es 130 vatios, el procesador es de 135 de TDP, aunque estaría justo. Por eso yo recomiendo siempre utilizar de 4 tuberías. Ahí lo podéis ver, TDP 135. Así que estaría justo, inclusive no lo deberíamos de poner. Deberíamos de poner uno de 4 tuberías que van a funcionar bastante mejor. Bueno, aquí podemos ver este tiene de TDP 140. Ya es un poquito mejor que el otro. Y este tiene 4. Como podéis ver, tiene 4 tuberías. Yo no recomiendo usar de 3, como es el que he enseñado
como es el que he enseñado antes, como ese que está ahí en la imagen. Mejor utilizar uno de 4 y si es posible con tornillos que vayan directamente al zócalo, al choque de la CPU, al LGA 211. Mejor que andar con los adaptadores y poniendo el otro de pestañas. Bueno, aquí veis la entrada de aire, por donde va a entrar y por donde va a salir, muy importante. Poner bien el flujo de aire, ya sabéis que el aire siempre entra por ahí y sale por donde tiene los ejes del ventilador, por donde sujeta el ventilador. Bueno, vamos a utilizar esta pasta térmica, también podemos utilizar la que venía con la fuente de alimentación, pero bueno, esta me inspira un poquito más de confianza. Bueno, vamos a desechar un poquito al principio lo que sale. Dar cuenta que está en contacto con el aire, tiene oxígeno, se puede oxidar o se puede, no sé, yo siempre le suelo quitar un poquito, sobre todo la que está en contacto con el aire. Bueno, aquí yo recomiendo siempre echar la pasta justa, ni mucho ni poco, sino que la justa, esparcirla por todo lo que es la base del procesador. Yo sinceramente creo que he echado un poquito de más, he echado demasiada. Es complicado saber qué cantidad echar. Yo creo que ahí estaría ya bien, pero sin embargo, ¿veis? Ahí empujo un poquito más, he hecho ese poquito, una metedura de pata por mi parte, porque ese poquito que he echado de más ahí sobraba. Pero bueno, luego ya en el siguiente vídeo de rendimiento vamos a ver cuánto calor llega a coger esta CPU. Bueno, pues ahora es tener paciencia con una espátula o con un plástico o con un cartón plastificado e ir esparciéndolo. Sin prisa, moviéndolo bien, que quede todo bien esparcido, que no queden huequitos, que no queden burbujas de aire, que esté todo uniforme. Como os digo, hay demasiada pasta echada ahí. Bueno, lo que comentaba, si os molestan los ventiladores, se quita, no hay ningún tipo de problema en quitarlos. Para poner bien los tornillos, como podéis ver ahí, lleva una especie de grapas, esos alambres que son fáciles, a veces están un poquito duros, si veis que está duros podéis ayudar con un destornillador o con algo para tirar de ellos. Y ya os digo que salen bastante bien, simplemente es tirar de ellos y los sacáis. Yo voy a poner un kit RGB, como dije al principio, voy a poner 2 ventiladores RGB. Así que ese no lo voy a utilizar. Si vosotros utilizáis ese, pues sería volverlo a poner en el mismo sentido y ya está. Bueno, esto lo vamos a poner en la parte final. No obstante, si no sabéis muy bien, antes de echarle la pasta térmica, miréis a ver cómo va a quedar, para no andar subiendo y bajando, porque una vez que apoye el disipador sobre la CPU, no conviene moverlo. Es decir, una vez que esté apretado hacia abajo, no conviene levantarlo. No se debería de levantar porque pueden entrar burbujas, puede entrar aire, puede quedar uniforme, porque se pega en la parte de arriba. El radiador, una vez que esté ahí apretado, ya no deberíamos de tocarlo. Apretamos los 4 tornillos, si es posible lo hacemos en cruz, o los podemos ir aproximando y luego los vamos apretando. Esta parte es muy importante porque si lo hacemos mal, si levantamos y luego volvemos a poner, puede quedar mal y no puede hacer su trabajo bien la pasta térmica y el disipador. Y eso luego lo vamos a ver cuando hagamos una prueba de rendimiento, que la CPU va a coger mucha temperatura. Lo habitual suele estar en pleno rendimiento sobre los 60 grados centígrados. 60, 65, dependiendo también la zona de donde viváis, si vivís en un sitio donde hace calor, pero lo suyo sería trabajar en esas temperaturas. Apretamos ahí bien, que no se mueva, tampoco nos vamos a pasar apretando, pero bueno, no pasa nada. Bueno, y ahí lo que os comentaba, veis cómo ha salido ahí el exceso de pasta, ahí entre las tuberías, veis el exceso de pasta, cómo ha salido por ahí. Ya os comentaba que no me gustaba mucho, que había echado demasiada pasta térmica. Bueno, ahí veis el LGA 2011 o 2011, como lo queréis llamar. Bueno, los módulos de memoria, ahí lo veis, DIM 1, DIM 2. Ahí los tenemos que poner en el 1 y en el 2. No vienen uno en cada lado, sino que aquí viene
donde queramos, en el 1 y en el 2. Tenemos 4, pues los 4, sin ningún tipo de problema. Bueno, ahí veis la fuente de alimentación de 12 voltios que va en ese sitio, así que de momento no vamos a poner los módulos de memoria RAM, lo vamos a dejar para el final, para no andar, para tener precaución con ella, no andar a tocarla mucho o si la dejamos caer o algo, ya que es un componente delicado. Lo vamos a dejar para cuando lo metamos dentro del gabinete. Bueno, ahí veis los ventiladores que yo voy a utilizar. Insisto que vosotros podéis poner el que trae, no hay ningún tipo de problema. Ese que traen, simplemente lo pondríamos pegando eso en el radiador, que es la salida de aire. El aire siempre va a salir por donde están esos plásticos sujetando el ventilador. Ahí veis el CPU fan, que iría conectado ahí, siempre de 4 pin, para poderlo controlar, para que tenga control de velocidad PWM. Bueno, venga, vamos a colocar este trocito de cartón que nos venía con el kit, con el combo, y vais para ponerlo ahí, para sujetarlo, ¿eh? No tiene otra misión, nada más que para ponerlo ahí y poder hacer las conexiones frontales, sobre todo las conexiones frontales, que son las que vamos a poner ahora. También muy sencillo, porque normalmente solo van a tener una posición, el audio solo tiene una posición, el USB 3.0 solo tiene una posición, así que, como veis, viene ahí marcado también, tanto en la placa como en los cables, así que no va a haber ningún tipo de problema. Ahí veis el F audio, el sys fan, que lo pondríamos para sacar el aire del gabinete. Nosotros, como lo vamos a poner junto, pues no lo vamos a utilizar. Bueno, ahí veis que hay un agujerito que no está, que está ciego. Pues nada, nos fijamos bien la posición en el que está y que quede para arriba. Ahí veis el audio frontal. El agujero que no está hecho, pues para que quede en la parte de arriba, y nada, apretamos con cuidado, sin apretar muy fuerte, lo metemos y ya está. Ese es el sys fan, que es el ventilador de salida de aire del gabinete. Ese es el USB, tiene dos, fijaros que tiene F USB 1 y F USB 2. Lo vamos a poner donde queráis, porque este gabinete solo trae uno, así que frontal USB, pues uno solo. En el 1 o en el 2, donde vosotros queráis, porque son iguales. Si compráis otro gabinete que tenga más puertos USB, pues utilizáis los dos. Este solo tiene uno, pues solo podemos usar uno. Este es el USB 3.0 y solo tiene una posición. Ahí podéis ver esos salientes que van ahí. Ahí se enfoca un poquito la cámara y ves el saliente ese que va en ese sentido, donde las letras USB. Y así que nada, muy importante hacerlo bien, porque este es el que más vamos a utilizar, ya que es 3.0 y va a ir a mucha mayor velocidad. Bueno, ahora vamos aquí con el F-Panel, con los controladores. Esto es muy sencillo también, parece que asusta un poco. Ahí vemos en los positivos, muy importante, indicar cuáles son los positivos. Como pudimos ver en la página web del fabricante, también nos lo indica. Y siempre poner el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Bueno, ahí podemos ver los cables. Acordaros de tener la chuleta si no lo sabéis, o si tenéis dudas, veis mirarlo. Ahí veis el power de LED y el HD de LED. Tiene que ir el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Los otros dos no, porque los otros dos son interruptores y no hace falta ni positivo ni negativo. Pero estos, al ser diodo LED, al ser un diodo LED, tenemos que poner bien el positivo y el negativo, tanto para el HDD como para el LED. Así que nada, miramos dónde está el más y el menos, y simplemente es poner el más con el más y el menos con el menos. Muy sencillo. Ahí lo podéis ver, el detalle, el más y el menos, que coincida con el más y el menos que está en la parte de abajo. Y nada, pues apretamos y ya está. Con el Power LED pues haremos lo mismo, el positivo con el positivo, como vimos en la página web, o en la placa base, que también viene. Ahí lo tenéis a la izquierda, cómo van las conexiones, que vienen impresas en la placa para que no nos equivoquemos. Y luego tiene el power y el reset. El power es un interruptor. Muchas veces veis cómo podemos arrancar con un destornillador o con las llaves. Simplemente es hacer un puente entre esos dos, que es lo que hace el interruptor, es unir esos dos pinchos
del power, y con eso lo podemos encender. Venga, ponemos ahí el power LED, nos aseguramos de que esté bien puesto y ya está. No pasa nada si lo ponemos al revés, simplemente que no va a lucir el diodo LED. Bueno, ahí vemos el power el de arriba y el reset del de abajo. Aquí no hay ni positivos ni negativos porque, como hemos comentado, es un interruptor que abre y cierra. Así que nada, pondremos ahí los dos y también muy sencillo. Bueno, ahí veis esto es el buzzer, BZ, el buzzer es el donde suenan los pitidos, el zumbador. Yo lo voy a dejar puesto para que no pite tanto o pite más. Vosotros si lo queréis quitar lo quitáis, pero que sepáis que eso es el buzzer, donde hace los pitidos el zumbador. Bueno, pues una vez que lo tenemos, quitamos el cartón ese que simplemente lo hemos utilizado para sujetar ahí y la vamos a introducir despacio, que no se nos quede ningún cable metido para ahí, ni nada. Como os comentaba al principio, es un estándar, las medidas son estándar, es un ISO y no va a haber ningún tipo de problema en que nos coincidan los agujeros o el cable con esta fuente, con las fuentes de alimentación o con las cajas. Todas nos tienen que servir igual. El único detalle, pues eso, que si es una placa ATX, pues tiene que ir en una caja ATX. No puede ir en una micro ATX. Aquí conviene siempre poner 4 tornillos, o al menos un tornillo arriba y un tornillo abajo, para que quede sujetada la placa base. Yo voy a poner los 4 porque queda mejor puesta. Como podéis ver, ahí coincide y no hay ningún tipo de problema. Ahí veis también el disipador que trae de los MOSFET, también muy importante. Bueno, como os decía antes, hay varios tornillos, creo que hay 3 variedades de tornillos. Vamos a aprovechar que vienen estos para saber cuál es. Vamos a ver, vemos que ese ahí no rosca, que es demasiado grande, así que ese no es. Son estos otros que son un poquito más pequeños, son los que van a roscar ahí. Como podéis ver, rosca perfectamente. Así que son esos tornillos los que vamos a utilizar, los pequeñitos. Como podéis observar, vienen 3 tipos de tornillos diferentes. Esos que no sé para qué servirán realmente. Esos otros que son los que vamos a sujetar la fuente de alimentación. Y los pequeñitos para sujetar la placa base. Esos 3 tipos de tornillos son los que vienen. Si es posible, utilizar un destornillador imantado para que no se nos caiga el tornillo para allá adentro. Utilizamos un destornillador imantado y nada, simplemente es ponerlos, apretar sin pasarnos y ya está. Bueno, pues ahí ya estarían puestos los tornillos, como vemos. No tenemos casi espacio ahí abajo para poner el SSD, va a entrar muy justito. Pero bueno, no nos queda más remedio que ponerlo ahí. Yo creo que ahí es mejor sitio que delante de los ventiladores. Y como tengo el espacio justo, pues lo vamos a poner ahí. Esos son los cables del RGB que trae fijo, un RGB fijo. Fuente de alimentación. Bueno, yo voy a poner esta fuente de alimentación porque no he conseguido la otra. Como os decía, las fuentes de alimentación son todas muy similares, todas traen los mismos conectores. Las fuentes ATX, yo recomiendo las que son semimodulares, porque tanto el mainboard como la CPU son obligatorios. Así que una semimodular económica puede venir muy bien. Bueno, vamos a poner ahí el conector de la mainboard, que son los que vamos a utilizar sí o sí. El de la CPU, vamos a también poner el del PCI Express, que son para la tarjeta gráfica.
y un ID SATA para los ventiladores y para el disco, para el almacenamiento SSD. Bueno, ahí vemos que tampoco vamos a tener problemas porque vienen todos, o bien por el color, o bien por la indicación que nos viene en el conector, no va a haber ningún tipo de problema. Ahí pone PCI Express, que es para la tarjeta gráfica. Pues nada, los pinchamos abajo donde el PCI Express. Ya os digo que las fuentes de alimentación todas son iguales, ATX, no va a haber ningún tipo de problema. Bueno, ahí veis los conectores que trae y son los que vamos a utilizar para el almacenamiento SSD. Y de SATA, pues donde queramos. No va a haber ningún tipo de problema en elegir uno o en otro. Normalmente estos procesadores suelen consumir algo más y yo recomiendo al menos una fuente de 650 o de 750 vatios. Va a depender también mucho de la tarjeta gráfica, sobre todo de la tarjeta gráfica, que es el componente que más consume del ordenador, la tarjeta gráfica. Bueno, ahí hacemos una idea más o menos cómo vamos a pasar los cables, el conector de 24, el conector que nos tiene que llegar aquí abajo, que va a ser para alimentar el SSD y los datos, el conector también que le va a llevar la energía a la CPU, que ese sí o sí tiene que ir por ahí arriba, por donde el disipador. Y bien, antes de meter los cables vamos a hacernos una idea de por dónde los vamos a pasar. Y yo creo que el mejor sitio va a ser ese. Evidentemente cada uno lo va a hacer a su manera, dependiendo de la caja que utilice. Pues lo pondrá por ahí, o por los suyos ponerlos por la parte de atrás y cogerlos con una brida y que vayan rectos, que no vayan haciendo curvas o que no vayan haciendo cosas raras. Ya sabéis que está ahora muy de moda lo que es la personalización. También los podemos comprar a medida, que eso sería lo ideal, comprarlos a medida y hacerlos, o de colorines o con lucecitas también los hay. Y eso ya sería hacerlo a medida y que nos quedaría muy chulo. Pero bueno, como lo que queremos es algo funcional y empezar a trabajar ya, pues los hacemos así, los metemos por ahí y a funcionar. Si vemos que por ahí no esto, pues nada, los sacamos y planteamos otra forma de meterlos y ya está. Bueno, la posición es esa, de la fuente de alimentación, no hay otra, tiene que ser esa sí o sí. Hay, como podemos ver, ya un pequeño inconveniente, y es que la fuente de alimentación va a coger aire caliente que salga de la CPU. Pero bueno, es así y no nos queda otro remedio. Ya sabéis que en otros gabinetes la fuente de alimentación va a la parte de abajo y coge el aire fuera de la caja. No la coge de ahí adentro. Pero bueno, en este caso pues es así, pues nos tendremos que conformar con eso. Pero bueno, no estaría bien, o sea, no sería del todo correcto, porque está cogiendo el aire caliente, parte del aire caliente que va a desprender el radiador de la CPU. Bueno, pues una vez que tenemos ya conectada la PSU, ahí veis todos los cables, que esto ya sería cuestión de dedicarle tiempo, organizarlos, llevar los planos, llevarlos todos bien alineados, que no vayan montados uno encima de otros, que no se vayan cruzando. Y nada, simplemente tener paciencia, dedicarle tiempo y que no vayan cruzados. Sobre todo que no vayan cruzados para que luego al poner la tapa no aumente mucho la altura, ya que no hay mucho espacio para ponerlos. Y cogerlos con una brida, si podemos, lo cogemos con una brida y ya está. Bueno, vamos a poner el de la CPU, que como os comentaba antes, la única posibilidad que tenemos es pasarlo justo por ahí delante, por el disipador de los MOSFET y por delante de la entrada de aire de la PSU. Vemos que pone CPU, pues nada, nos fijamos muy bien dónde está el clip o dónde están los cuadraditos y los chaflanes, porque solo tiene una posición, muy importante. Solo tiene una posición, así que no forzamos mucho, porque tiene que entrar suave. Bueno, ahí vemos el
el conector de la placa base, de la mainboard, pues igual. Normalmente las pestañitas van hacia afuera. Lo clavamos, apretamos ahí bien un poquito, que quede bien sujeto. Y tampoco tiene mucho misterio. Ese es el de la tarjeta gráfica, que de momento lo vamos a dejar. Y vamos a poner el almacenamiento SSD y el M.2. Yo siempre os recomiendo que utilicéis un M.2 porque son bastante mejores. Están de precio, están más o menos igual de precio, quizás un poquito más caro el M.2, pero van muy bien. De hecho, ni siquiera tendríamos que poner ese cable si ponemos ahí el M.2. No necesitaríamos ni ese. Pero bueno, como lo tenemos, pues lo vamos a aprovechar. Si ponemos el M.2 y solo vamos a utilizar un sistema operativo, yo recomiendo poner uno rotativo de 1 tera o de 2 teras, pequeñito, que también los hay, también muy económicos, en vez de poner dos SSD. Porque para utilizarlo de almacenamiento secundario, pues no hay problema. Bueno, ahí veis cómo se ponen, como una especie de L. Esto es sencillo también, pues los dos, tanto el de datos como el de alimentación, llevan una especie de L, como habéis visto ahí en la imagen, y nada, simplemente es ponerlo. Y ya está. Yo los voy a poner ahí porque conectarlos una vez sujeto el SSD es prácticamente imposible. Bueno, ahí veis el conector que tiene esa pincita para apretar. Sobre todo para sacarlo hay que apretarla. Si no apretamos esa pestaña no nos va a sacar. Acordaros de que van en los SATA 3. No lo conectéis en el SATA 2 porque os va a ir más despacio. En el SATA 3, que son 6 gigabits por segundo. Bueno, pues nada, sencillo. Ponemos ahí el tornillo, lo apretamos. Con poner 2 es suficiente. Yo solo he puesto 2, que si queréis poner los 4 para que no se pegan los tornillos, pues ponemos los 4. Sin problema poner 4 o poner 2. Mínimo 2. Y ya quedaría ahí el disco sujeto. Como podéis ver, ahí ya no se mueve. Ya está conectado. Y no habría ningún tipo de problema. Ahí, como podéis observar, queda horrible. Hay lleno de cables por todos los lados. No los podemos disimular bien porque no tenemos apenas espacio. Es una caja pequeñita, no es una ATX y no nos quedaría otra. Bueno, vamos ahora con los módulos de memoria. Miramos a ver cuál es la parte más larga, cuál es la parte más corta, donde tenemos la pestañita esa y nada. Abrimos los extremos de los laterales para poderla poner. La metemos por el carril, muy importante, abrir los laterales. Tiene 4 bahías, la ponemos en la 1, en el DIMM 1 y DIMM 2 y apretamos hasta que haga un pequeño ruido, un clac. Normalmente suele hacer ruidito nada más que la ponemos y eso es síntoma de que está bien puesta. La otra va igual, lleva la misma posición. Daros cuenta que la pestaña, la hendidura está en el mismo sitio, así que va igual. Pues nada, abrimos un poquito y la ponemos. Ahí veis la pestaña como coincide. Muy importante eso. A ver si creéis que la tenéis bien y luego la tenéis mal y apretáis y evidentemente no va a entrar. También es muy común eso que acabáis de ver, que no está bien metida en el rail. Pero bueno, es sencillito, porque se ve bien. Bueno, vamos a poner el NVMe. Acordaros de que hay diferentes discos M.2 o discos sólidos de este tipo, hay varios. Este es PCI Express Gen 3 X4. NVMe, una SSD. Bueno, apretamos sin pasarnos. Bueno, aquí esto es ya la parte final donde vamos a poner los ventiladores RGB.
También muy sencillo, no hay ningún tipo de problema porque van cogidos con el alambre ese. Lo único que tenemos que tener cuidado es para dónde va a echar el aire, pero bueno, como hemos dicho antes, la salida de aire siempre van a ser por donde va la sujeción del ventilador, y esa es la parte que tenemos que poner contra el radiador y contra la salida. Es decir, la pondríamos así, con la salida de aire hacia afuera, no hacia adentro, para que entre por aquí y salga por ahí. Siempre va a ser la salida esa, donde está la sujeción del ventilador. Acordaros de que los ventiladores llevan otro tipo de tornillo más ancho. No llevan los que trae en la caja, no había ninguno. Así que voy a tener los que coger de otro sitio porque en el gabinete no venían para sujetar estos. Son un poquito más anchos, no son los que son para la placa base o para el SSD. El SSD. Bueno, pues este igual, va ahí sujeto así. Si vemos que necesitamos ayuda para hacer palanca con un destornillador, pues lo cogemos con un destornillador. Pero bueno, lo suyo sería ahí, como estáis viendo. Como podéis ver, hay un desfase, un desequilibrio, no están uno enfrente del otro. Lo ideal sería que estuvieran uno enfrente del otro, pero bueno, no es así, pues no es así. Para que pueda coger bien la salida de aire. Pero bueno, ahí también queda bien y saca el aire caliente. Bueno, pues como veis, la pestaña se pone ahí según está, no. Hay que ponerla en los de arriba, en los agujeritos que están en la parte de arriba, ahí. Porque en la otra no va a apretar. Bueno, pues con la uña, un poquito con el dedo apretamos. Que vemos que no podemos, pues nos ayudamos de... Como podéis ver, ahí una está puesta, la otra no. Nos ayudamos de un destornillador o de algo para tirar de ella y encajarla. Simplemente es hacer fuerza, y meterla. Y del otro lado, pues exactamente igual. Del otro lado es el mismo procedimiento. Es con ese alambre a presión ponerla. Ya os digo que es muy sencillo. Bueno, pues quedaría así puesto. Quedaría como estáis viendo, así a las luces RGB. Bueno, ahí podéis ver otro tipo, otros 4 ventiladores para que vayan al unísono, para que vayan los 4 iguales y sea más bonito que no este que van a ir solo 2 y los otros 2 van a ir por su cuenta. Bueno, vamos a conectarlo con el pin de 4. Ahí lo veis, CPU fan está ahí abajo. También veis ahí cómo hay que conectarlo, que no puede ir de cualquier manera, tiene solo una posición. Como podéis ver, ahí tiene esa pestañita que sale, pues hay que ponerlo así. En ese sentido, no lo podemos poner por el otro lado porque si no, no funcionaría bien. Solo tiene una posición. Bueno, pues vamos a poner la tarjeta gráfica. Pongo esta tarjeta gráfica porque tiene conexión de alimentación. Pero vamos, para ponerla se pone igual. Cualquier tarjeta gráfica se pone igual. Tenemos que quitar la chapita esa, desprender una o dos bahías que están ahí protegiendo y meterla, poner el tornillo y poco más. Esto no tiene mucho misterio. Como podéis ver, hay que doblar esas chapitas, hay que quitarlas. En unas salen mejor, en otros saldrán peor. Pero bueno, con paciencia y con tiempo la vamos doblando por arriba, por abajo, a derecha, izquierda, hasta que salga. Tenemos que quitar 2, esa y otra. Porque daros cuenta que el puerto PCI va uno más abajo porque el otro está el X4, el PCI X4. Bueno, otra cosa a tener en cuenta en estos gabinetes micro ATX es el espacio pequeñito que nos va a dejar. Por ejemplo, ahí podéis ver que va a tener muy poquito espacio para coger de entrada de aire, como habrá 2-3 centímetros hacia la chapa. Tampoco podemos coger tarjetas gráficas muy largas porque no nos van a entrar. Por eso os recomendaba antes, si no tenéis problemas de espacio,
coger un gabinete, una caja, una torre en condiciones para montar vuestro equipo. Yo quería montar esta pequeñita porque el espacio que tengo es pequeño y por eso he tenido que montar esta. Pero como podéis ver, hay muy poquito espacio para entrada de aire y va a tener una peor refrigeración tanto el procesador como la tarjeta gráfica. Va a tener una peor ventilación. Bueno, ahí ponemos el tornillo, lo apretamos. Todas estas especificaciones las tenéis en el fabricante, donde os va a decir la longitud de la tarjeta gráfica, la altura que podemos poner de disipador de CPU. Así que en ese sentido no va a haber problema, siempre y cuando lo miremos todo bien. No compremos y luego miramos. Primero se mira y luego se compra. Bueno, ahí ponemos la chapita y ya quedaría todo montado. No sé si os habéis fijado, pero se nos ha olvidado poner la pila y nos toca volver a sacar la tarjeta gráfica para poner la pila. Así que nada, si os acordáis, poner la pila antes de poner la tarjeta gráfica. Venga, la conexión de la tarjeta gráfica en este caso es de 8. Pues tenemos que poner ese que está suelto, lo tenemos que poner también. Va un poquitito cogido por debajo, pero bueno, es sencillo. Simplemente es ponerlo ahí, que ajuste bien y ponerlo hacia abajo. Hay tarjetas gráficas que solo son de 4 pin, pero estas necesitan más energía, así que lleva los 8. Bueno, y quedaría así ya estaría terminada. Pondríamos el metacrilato y la probaríamos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que estábamos hablando, las diferencias entre micro ATX y ATX. Aquí veis el enorme espacio que sobra tanto hacia arriba como hacia los lados. Para que veáis la diferencia de una a otra. Como esta que es ATX, pues hay un montón de espacio para poner y en esta, como podéis ver, pues no. Por eso, si podéis y tenéis espacio, poner la ATX que os quedará mejor. Bueno, pues ya hemos terminado, ponemos el metacrilato. Bueno, lo que os comentaba antes, la pila. Se me olvidó poner la pila, así que he vuelto a abrir todo, poner la pilita. Así que acordaros de poner la pila antes, porque si no os toca abrirlo todo. Bueno, esta parte de aquí no se va a ver, pero lo suyo es poner unas bridas y ponerlo todo bien organizado. Sobre todo que no se crucen. O que si se cruzan sea lo menor posible, para no generar tanta altura, para luego poner la tapadera y que nos cierre bien. Yo creo que no va a haber ningún problema, va a cerrar bien porque no... Como visteis antes en la tapadera, en la tapa hay una especie de hueco para poner los cables. Nada, pues la ponemos ahí, venga, vamos ya con las ganas que tenemos de terminar para probarlo, a ver si funciona, si no funciona. Esa incertidumbre que tenemos. Venga, pues vamos a apretar el botón. Ahí lo estáis viendo cómo funciona perfectamente. Los ventiladores que van con el mismo efecto lumínico. X79. Una cosa que os tengo que decir también es que estas placas base no se va a activar Windows directamente como nos pasaba antes. Pero bueno, como este SSD estaba puesto, creo que era Windows 11, que lo que hice por una prueba, va a funcionar. No va a haber ningún tipo de problema y va a funcionar. Pero ya os digo que esta placa X79 no se activa Windows 10 como se activaba antes nada más ponerla. Bueno, pues gracias a todos por ver el vídeo. Gracias a los que habéis llegado hasta el final. Mandaros un saludo. Y aquí podéis ver cómo funciona. Ya haremos un siguiente vídeo con el rendimiento. Esos dos ventiladores son estáticos, las luces. Bueno, pues lo que os decía, vamos a hacer un siguiente vídeo, que pondré el enlace ahora o al final de aquí, o una tarjeta, para que lo podáis ver, en lo que principalmente vamos a probarlo en juegos, porque si va bien en juegos también va a ir bien en programas, eso es evidente. Y bueno, ahí podéis hacer una idea de la velocidad que coge, esos 340, 350, 335...
Cuando está a tope se va a quedar en 2.28, en 3.28, perdón, no sé muy bien por qué. Pero bueno, va a ser así. Ya pondremos luego, cuando hagamos el rendimiento, el motivo del por qué. Y poco más, daros las gracias y emplazaros para el siguiente vídeo si os interesa saber cómo rinde esta placa base X79 con este procesador de primera generación de Intel Xeon 2690. Es muy parecido el 2689 con el 2690. Vamos a obtener resultados muy similares. Bueno, un saludo y gracias.